Vamos a hacer un pequeño raconto ahora de lo que vino ocurriendo en los últimos días para que entiendas qué es lo que pasa con la economía, cómo te puede afectar en el bolsillo, que es el ejercicio que intentamos hacer acá cada martes para llevarte esa economía macro que parece medio lejana, el mercado financiero, el riesgo país, algunos conceptos medio raros a veces, pero que si le prestás un poquito de atención y entendés cómo funciona, por lo menos vas a poder anticipar algunas cosas o cubrirte frente a alguna realidad que se torna lamentablemente cada vez más compleja en Argentina. Bueno, vamos a contar un poquito lo que pasó los últimos días con la economía en Argentina. ¿Te acordás que tuvieron lugar las PASO? ¿Sí? Las primarias, aquellas que en algún momento se decía, ¿para qué la van a hacer? No sirve para nada, no tiene mucho sentido. Bueno, mirá si servían las primarias, hubo un resultado que recordarás, nos sorprendió a todos, propios, ajenos, todos quedaron sorprendidos por aquel resultado de la diferencia de más de 15 puntos, ¿sí? En favor de la fórmula de la oposición encabezada por Alberto Fernández. A partir de eso se desató una tormenta perfecta en el mercado financiero. El lunes negro se derrumbaron los precios de las acciones, de los bonos, el riesgo país por las nubes, el dólar imparable. Y a último momento, después del cierre de ese día, tuvimos una primer conferencia de prensa, que la voy a tomar para ir haciendo el hilo y contarte lo que fue sucediendo y de qué manera para que entiendas qué es lo que está pasando hoy. En la primer conferencia de prensa, después de las PASO, con el mercado derrumbándose, vimos un presidente enojado con todos los argentinos y una actitud que parecía que nos quería dar una lección y que lo que había pasado ese día tenía que ver con esa lección. Míralo un rato al presidente cómo nos habló el lunes pasado. El problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa al gobierno, la alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Bueno, ahí teníamos al presidente enojado con los argentinos, echando la culpa que lo que ocurría con el derrumbe de mercado era por el temor al kirchnerismo, que el mundo no le confía y que entonces eso se justificaba de esa manera. Cayó muy mal esto en el mercado financiero, que respondió al día siguiente con una caída muy fuerte también. Cayó muy mal en toda la sociedad en su conjunto. Cayó muy mal dentro de las filas del propio gobierno, donde hubo muchas quejas, mucho ruido interno a partir de esta situación, con lo cual alguna charla alguien habrá tenido con el presidente y al día siguiente vimos otro presidente que dio un mensaje, comunicó medidas, pero esta vez el mensaje cambió de tono. Mirá cómo estaba el presidente en su segundo mensaje después de las PASO. Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarlos en este momento difícil. Pero antes de comentar las medidas en detalle, quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Ahí teníamos al presidente pidiéndonos disculpas a todos los argentinos y excusándose en que había dormido mal, en que, bueno, había recibido mal aquel resultado de las elecciones, que era el que no esperaba. Así que, bueno, discúlpenme, no debía haber estado tan enojado. Esa fue la señal en el discurso, en el comienzo del discurso, y después el anuncio de las medidas, ¿sí? Digo, las medidas ya pasaron varios días, no vamos a analizarlas en detalle, en profundidad. Se trató de un conjunto de anuncios que tenían como objetivo intentar recomponer, aunque sea en parte, el impacto de la fuerte devaluación, el impacto sobre la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Muchas medidas de carácter transitorio que apuntaban, por ejemplo, a congelar los precios de los combustibles por 90 días, a dar una ayuda de suma fija, 2.000 pesos sobre algunos salarios por 3 meses, a aumentar el mínimo no imponible, aquel nivel a partir del cual pagás o no el impuesto a las ganancias para los asalariados, también por 90 días, o a tomar algunas medidas que tienen lugar solo hasta fin de año. Bueno, toda una cuestión de medidas de carácter temporal, transitorias, que tenían como objetivo intentar compensar el impacto. Ahora,
que era lo que muchos analizábamos en ese momento y seguimos analizando. Estas medidas llegan tarde, a destiempo, y además son escasas, son ineficientes en el contexto de lo que se disparó en Argentina para tratar de contener esa presión tan fuerte que empezaba a vislumbrarse ya con los primeros movimientos de mercado. Después de la caída del lunes, de la caída del martes, de la caída del miércoles, lo que tuvimos fue una especie de paso de comedia entre el presidente y el candidato principal, Alberto Fernández, el presidente Macri, donde uno le mandaba un mensaje al otro, el otro le clavaba el visto, decía, no, estoy dando clase en este momento, estaban los alumnos sacándose fotos, después le preguntaron, ¿le contestaste? No, estaba en el auto y cuando manejo no contesto. Bueno, todo el país pendiente de si se daba o no se daba esa conversación, el mercado financiero seguía cayendo, los inversores internacionales, hablabas con algunos de ellos que te decían, se volvieron todos locos ahí, ¿qué es lo que está pasando? Los precios de los activos descontaban prácticamente una situación de default, una reestructuración de la deuda muy fuerte, muy compleja. Bueno, todo esto se calmó cuando a última hora sale el candidato Alberto Fernández, da una conferencia de prensa con un discurso muy racional, intenta calmar las aguas y al día siguiente sale a decir una frase que resultó clave. 60 pesos el precio del dólar, está más que bien, calmémonos. Eso generó una tregua durante el día miércoles y durante el día jueves. En el medio, el presidente salió a anunciar otras medidas, esta vez vinculada con algo que hoy durante el programa te vamos a explicar más en detalle, cuál es el impacto que esto tiene. La eliminación del IVA, el impuesto al valor agregado, sobre un conjunto de productos de la canasta básica. Mirá lo que decía el presidente en relación a la eliminación de este impuesto. Como siempre, mi única prioridad es cuidar a los argentinos y llevarles alivio. Por eso, a partir de la situación que se generó este lunes, tomé una decisión excepcional que nunca antes había tomado en la historia de nuestro país. Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. Bueno, ese fue el anuncio sobre el IVA. Además del anuncio sobre el IVA, hubo otro anuncio sobre el UVA. Parece un trabalenguas esto, pero fue así. Lo que anunció es que aquellos deudores que han sacado créditos UVA, esos créditos indexados, atados a la inflación, van a tener también un congelamiento en las cuotas que pagan hasta fin de año. Todo es transitorio, todo es hasta fin de año, todos por 3 meses. Después, Dios proveerá, veremos, eso lo vamos a analizar en otro momento. La realidad es que dijo el Estado se va a hacer cargo, va a subsidiar la diferencia entre lo que vale la cuota hoy congelada y lo que deberían pagar por el mecanismo de indexación. ¿Esto por qué? Porque la inflación se dispara. Por eso, más adelante en el programa tenemos preparado un informe con varios productos. Trajimos productos, te vamos a mostrar precios antes, después, para ver si esta eliminación del IVA, el impuesto al valor agregado, es efectiva o no. Si vos cuando vas a la góndola vas a enfrentar realmente precios más bajos o no. O solo va a servir para absorber en parte el traslado a precios que hubiese tenido esta devaluación en el marco de un proceso inflacionario lanzado muy alto. Las proyecciones hablan de una inflación para el mes de agosto cerca al 5% mensual y para el mes de septiembre cercana al 7% mensual. Se trata de registros inflacionarios muy altos y que obviamente, hoy lo reconoció el propio Sandleris, frenaron, abortaron ese proceso de desinflación del cual nos hablaron hasta hace unos pocos días atrás. Pero acá, en el programa, hace pocas semanas, menos de un mes, tuvimos invitados, sentado acá en el piso con nosotros, y entrevistamos a Hernán Lacunza. Hernán Lacunza, el flamante ministro de Economía Nacional, que cuando vino acá al programa, hará 3 semanas atrás, era ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Pero en la entrevista que le hicimos acá en el piso, le preguntamos por algunas cuestiones vinculadas con la economía nacional y es importante que repasemos ahora un breve extracto de lo que nos respondió Hernán Lacunza cuando no era todavía ministro de la Nación, cuál era la visión que él tenía hace solo 3 semanas atrás sobre algunas cuestiones vinculadas con la economía nacional. Mirá lo que nos contó acá Hernán Lacunza, dale. Hernán, gran parte de la población de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el área del conurbano, no la está pasando bien, digamos, producto de la situación económica, ¿no? Que tiene que ver con la política económica nacional, más que nada. ¿Cuál es tu escenario, tu visión como economista de qué puede pasar con la economía? Yo arranqué hablando de eso. El año que viene, en caso de que gane el oficialismo, en caso de que gane la oposición, ¿qué escenario económico ves para el año que viene? Sí, veía en tu introducción las proyecciones que hay para el año próximo. Me parece, Agustín, que
que lo que está, la crisis del año pasado ya fue superada en términos cambiarios, financieros y productivos. Cuando digo superada no quiere decir que no tenga todavía secuelas, todavía la tasa está muy alta, ¿sí? Pero ya no es propio de la crisis cambiaria y financiera del año pasado, sino que es más consecuencia de la incertidumbre electoral. El riesgo país que tenemos hoy de 900 puntos, que también sube la tasa de interés local, tiene más que ver con la incertidumbre de quién va a ganar. El riesgo país de una opción es seguramente 1.300 puntos, el de la otra 500 puntos, como es equiprobable en las encuestas, son bastante parejas, la semisuma de eso da 900. Ahora, en diciembre eso va a estar despejado. Si gana Mauricio Macri, creo que va a tener la capacidad va a recuperar el crédito internacional que Argentina perdió hace 1 año y 3 meses, en abril de 2018, y eso va a permitir recuperar el crecimiento sin necesidad de endeudarse adicionalmente, pero sí con la capacidad de renovar todos los vencimientos que hoy no se puede, y por eso hubo que recurrir al fondo. Entonces me parece perfectamente asequible ese pronóstico de esa proyección de crecer en torno al 3,5% anual, que es lo que puede y te diría debe aspirar a crecer la Argentina, no menos porque es insuficiente, tampoco más porque cada vez que hicimos más en décadas pasadas era porque le estábamos inyectando algún anabólico que estaba generando la crisis, incubando la crisis que después se tallaba. ¿Cuál era el anabólico? No, fogonear el consumo de manera artificial o con subsidios o el gasto público creciendo a tasas altísimas, aun cuando la economía ya crecía. Pasó tanto en la primera década de este siglo como en los 90, o sea, no es que eso es exclusivo de un enfoque económico, digamos, es populismo del, bueno, fogoneemos todo lo posible que después vemos qué pasa, y eso termina mal, en el sentido que en un momento choca contra la restricción externa porque se queda sin divisas, como pasó en el default, o bueno, reprimida en 2015 por el cepo, bueno, y todo lo que no hace falta repasar. ¿No crees que va a haber que reestructurar los vencimientos, por ejemplo, con el Fondo Monetario? ¿Es posible pagar esa deuda o habrá que extenderlos? Los vencimientos, el cronograma de pagos y de vencimientos del año 2020 y 2021 no es tan exigente como escucho algunos planteos. La verdad que las necesidades de financiamiento no cubiertas por ahora en 2020 y 2021 orillan los 10.000 millones de dólares. No es un monto prohibitivo para una economía como la Argentina. Sí son más exigentes a partir de 2022 y 2023. Bueno, pero habrá tiempo ahí para replantear, bueno, cuál es la velocidad crucero de crecimiento de la Argentina y cómo hacer para rolear para extender ese plazo de vencimiento de esas deudas. Bueno, ahí teníamos definiciones importantísimas de la CUNSA, acá en el piso hace semanas atrás, cuando todavía no era ministro de Economía de la Nación. Pensá lo que dijo, lo peor de la crisis ya pasó, refiriéndose a lo del año pasado. No había ocurrido todo lo de los últimos días. Dijo, antes de las PASO, el escenario que tenemos es, si gana la oposición, 1.300 puntos básicos de riesgo país. Más adelante vamos a estar hablando mucho del riesgo país hoy en el programa. Pero estamos cerca de 2.000, pareciera que se quedó muy corto. ¿Qué pasó en el medio? Hablaba de la necesidad que podría llegar a haber, le preguntaba yo, de refinanciar los intereses de la deuda. Bueno, por lo que declaró ahí, por lo menos antes de ser ministro, interpretaba que no es así, que no es tan problemática la situación que enfrenta Argentina en términos de vencimientos de deuda en el futuro próximo. Bueno, esas eran las definiciones hasta antes de ser ministro, unos días atrás acá en el piso. Hoy la realidad es que asumió como ministro 8:30 de la mañana, a las 9 convocó una conferencia de prensa y hoy, muy chiquitito, mirá lo que dijo. Estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer por las familias de menores ingresos y de ingresos medios, que son las que menos posibilidades tienen de preservar sus ahorros frente a esa volatilidad o ver erosionado su poder adquisitivo por la inflación asociada a los saldos cambiarios. Tenemos razones suficientes en ese marco para pensar que tras la calada de la semana pasada el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio.
Bueno, ahí estaba, la idea del valor de equilibrio del tipo de cambio. La orden que tiene, dijo él mismo, del presidente Macri, de como prioridad estabilizar el tipo de cambio. Y habló de lo mismo que Alberto Fernández dijo la semana pasada. Este valor cercano a los 60 pesos está bien, es un tipo de cambio de equilibrio. Por arriba sería estar pasándose de rosca, digámoslo en criollo. Ahora, ¿puede existir esa posibilidad? ¿Puede ser que nos pasemos de rosca? ¿Puede ser que el precio del dólar no encuentre techo? Sí, puede ocurrir. Si no se logra recomponer la confianza, eso puede terminar ocurriendo. ¿Están dadas las condiciones? Sí, están dadas las condiciones para que en un shock de pérdida de confianza donde no logre recuperarse, esa situación pueda dispararse y ese proceso de espiralización donde el dólar no encuentre techo puede llegar a ocurrir. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero sí puede llegar a ocurrir. Hoy también habló al cierre de la CUNSA y era clave porque el rol que tiene el Banco Central acá es fundamental, Guido Sanleris. Escuchá, cortito, ¿qué nos dijo esta mañana Guido Sanleris? A ver. Hacia adelante seguiremos absorbiendo pesos consistentemente con nuestra meta de base monetaria. En segundo lugar, y por primera vez desde el lanzamiento de nuestro esquema monetario, el Banco Central realizó ventas en el mercado de cambios spot por algo más de 500 millones de dólares. Bueno, ahí estaba Sanleris diciendo, vamos a seguir con la aspiradora de pesos, sacando pesos de la economía para evitar que suba el dólar. Esto dijo desde que arrancó con su gestión el Banco Central. Bueno, hasta ahora parecían no estar teniendo éxito. El dólar sigue subiendo, la economía en recesión, cae la actividad, cae el empleo, justamente, entre otras cosas, por esta aspiradora de pesos. ¿Cuál fue la reacción del mercado frente a toda esta sucesión de eventos que te vengo contando? Bueno, acá podemos ver algunos datos ahora en una placa que te preparamos para entender cómo cerró el mercado financiero al día de hoy y la importancia que esto tiene para todos nosotros, porque esto después te pega en el bolsillo. Y este no es el mercado financiero, este es Mauricio descansando, cosa que suele hacer seguido. Acá tenemos el cierre del mercado financiero. Dólar en los bancos, oficial, 57 pesos. El promedio terminó un poco por arriba de los 57 pesos. Riesgo país en el día de hoy, 1.866 puntos básicos. Nivel de riesgo país altísimo. El segundo país del mundo en términos de nivel de riesgo país, después de Venezuela, que es un escándalo, ¿no? LELIQ, la tasa de interés de referencia que paga el Banco Central, sigue clavada en 75%, altísima. ¿Qué chance hay de que la actividad económica se recupere con esta tasa? Ninguna. Acciones. Hoy el índice Merval, el índice que representa las acciones en Argentina, una caída del 11%. Esto tuvo que ver cómo se fue por reflejo a lo que pasó en el día de ayer, que acá fue feriado, pero en Estados Unidos no, y muchas empresas argentinas que cotizan allá tuvieron caídas muy fuertes, en particular bancos o empresas vinculadas con el sector energético. Hoy hubo licitaciones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? El Banco Central sigue vendiendo en el mercado de dólar futuro. Hoy llamó a 3 licitaciones en 3 oportunidades a lo largo de la jornada. Vendió 112 millones de dólares. Dentro de todo, durante el día el dólar estuvo estable. ¿Hay que quedarse tranquilo y pensar que esta estabilidad llegó para quedarse? No, la situación económica de fondo es muy complicada, la crisis de confianza está instalada y te sumo un dato más para cerrar este análisis y en un rato vamos a estar conversando de esto y mucho más con los invitados de esta noche. Hoy el Banco Central perdió más de 3.000 millones de dólares de reserva. Sí, hoy, en un día, tiene que ver con un hecho particular, un préstamo, repo se llama en la jerga financiera, que estaba garantizado por bonos. El gobierno, dada la caída de los precios de los bonos, salió a rescatar esto, tuvo que pagar 2.600 millones de dólares. Sumale el monto que intervino en el mercado, los 60 millones de dólares que vende todos los días por orden del Tesoro y algunas otras cosas más de 3.000 millones de dólares cayeron hoy las reservas. Es un dato no menor porque cuando una corrida cambiaria está lanzada, el poder de fuego para intentar frenarla lo tiene el Banco Central.